El día de hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias, sobre todo vamos a hablar de infecciones agudas de vías respiratorias superiores e inferiores, asma y EPOC, enfisema y cáncer y bronquitis y algunas broncoectasias, ¿sí? Em, Vamos a intentar ser muy breves, abarcando lo más que se pueda de cada uno de los temas, pero pues como ustedes saben, pues están extendiendo un poquito los videos. Muy bien, vamos a entrar en la epidemiología. Vamos a tener que durante el 2018, nada más hablando de enfermedades o en cuanto a causas de muerte, el 88.4% se debieron a enfermedades y las demás a causas externas, que fueron el 11.6%, dentro de los cuales pues se encuentran accidentes, homicidios y suicidios, ¿sí? Entonces vean cómo ustedes de todo el grueso pues se lleva el gran porcentaje las enfermedades. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Dentro de esas enfermedades se lleva el 20.7% de las enfermedades del corazón, como los Zika, que después vamos a ver en el tema que sigue. Luego la diabetes mellitus y los tumores malignos. Estas dos de arriba ustedes las pueden asociar, como ya vimos, con enfermedades de tipo metabólicas, por lo cual nosotros tenemos que prestarles pues mucha atención, sobre todo a la hora de prescribir el ejercicio y hábitos higiénicos y alimenticios adecuados para las personas. ¿Sí? Debemos de centrar nuestro tratamiento en eso, por eso es que la medicina de primer nivel debe ser lo que nosotros debemos estar cuidando aquí en México, ¿no? Si nos vamos a las muertes por sexo, vamos a tener que en hombres y en mujeres, pues en cuanto a las enfermedades, no es mucha la diferencia. Sin embargo, vean ustedes, enfermedades respiratorias están hasta el 8º lugar en los hombres y en el 5º en las mujeres, hablando de influenza y neumonía. Y las primeras tres son las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus, así como tumores malignos. Estos ya lo habíamos visto en los temas anteriores. Y esto es prácticamente nuevo, ya que en fechas anteriores, hace algunas décadas, de hecho la influenza y la neumonía, como vamos a ver un poquito más adelante, eran las que eran más frecuentes. Vean ustedes cómo de 1922 hasta 1970 estuvo imperando la neumonía y la influenza, bueno, aquí gripe y neumonía, pero las enfermedades respiratorias eran la primera causa de muerte en México. A partir de 1990, pues ya entran estas enfermedades relativamente nuevas, por que se empezó a descuidar la actividad física, empezaron a entrar a México pues todas las franquicias de comida rápida, y se empezó a hacer una población sedentaria y pues con unos hábitos alimenticios muy deficientes. Entonces empiezan ya enfermedades del corazón, diabetes mellitus, y hasta la fecha son las que están imperando en nuestra comunidad. Sin embargo, pues ahorita tenemos una pandemia que no es de esto, es de neumonía debido a el COVID-19, y todavía tenemos casos reportados que siguen siendo pues bastante altos de influenza, sin tomar en cuenta que tenemos el sarampión, que también es ahorita una enfermedad que nos está llamando la atención. Entonces, son datos del 27 de abril, pero pues ustedes ya sabrán que ahorita ya estamos en mayo, pero esto incrementó de una manera exponencial. Ya no les puse las últimas actualizaciones porque para mañana van a cambiar. ¿Sí? Estamos esperando que en este mes estos números estén cambiando constantemente. Secretaría de Salud está mandando constantemente, el IMSS, el ISSSTE están mandando constantemente actualizaciones en cuanto a los números. En el 27 de abril pues llevaban 15.529 casos confirmados acumulados, 5.009 de los que eran activos, 8.614 de los sospechosos, casi 50.000 de negativos que ya habían llevado a cabo la prueba,
y 1464 de funciones. Esto pues ustedes ya sabrán que ahorita anda mucho más elevado. De ahí que pues nos está llamando la atención el tratar al COVID. Sin embargo, no voy a gastar yo toda esta diapositiva en explicar el COVID, porque es una enfermedad que, si bien ahorita estamos en una pandemia, se está esperando que siga el comportamiento del SARS y del MERS, es decir, va a tener un pico, va a aplanarse la curva y va a ser una enfermedad que no va a ser tan frecuente ni siquiera a nivel mundial, y que va a estar pues limitada, se va a estar autolimitando, por lo que no tenemos que quitarle nosotros los ojos a algunas de las demás enfermedades que siguen siendo pues muy importantes en nuestro medio, ¿de acuerdo? Además de que ustedes ya hicieron una tarea muy bien hecha, la estuve viendo, ustedes ya van a ir viendo que pues están cambiando algunos aspectos en cuanto a los hallazgos radiológicos, en cuanto al tratamiento, en cuanto a la aparición de la neumonía, que si son infiltrativas, que si son de condensación, que si son bivasales, que si son en la periferia, centrales, todo eso, ¿no? Pero pues son cambios que se tienen que ir haciendo dependiendo de cómo se va estudiando el caso, ¿no? Y les digo que nos quita a veces el hecho de que sea pues tan alarmante, nos quita los ojos de tomar en cuenta, por ejemplo, el sarampión, que llevábamos 154 casos nuevos, ¿sí? En un periodo muy pequeño. ¿Por qué? Porque la gente empezó a caer en el descuido de no vacunar a los niños, estamos teniendo pues mala higiene y muchos hábitos que son malos, ¿no? Y de ahí pues que estas enfermedades estén resurgiendo. El sarampión ya lo teníamos nosotros casi no erradicado, pero lo tenemos muy a la baja, ¿no? Y entonces lo estamos descuidando. Vamos a comenzar con las infecciones, la infección aguda de vías respiratorias superiores, tomando en cuenta que la vía respiratoria superior pues va a tomar la cavidad oral, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿de acuerdo? Nada más, aquí no los voy a ejemplificar todos porque ustedes ya saben esas referencias anatómicas de las cuales estamos hablando, pero da la pauta esas infecciones a que avancen hacia las vías respiratorias inferiores, las cuales, como ya sabemos, pues van a estar dadas a partir de la laringe, va a ser la tráquea, los bronquios principales, los bronquios segmentarios, los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces, pues van de la mano, no empieza inmediatamente una infección de vías respiratorias inferiores in situ, o sea, tiene que llegar de algún lado y por lo general llega por las vías respiratorias superiores, ¿sí? Digo por lo general porque también pueden llegar por otro lado, por ejemplo, por una parasitosis intestinal que vaya a migrar el problema hacia lo respiratorio. También se puede dar, es más poco frecuente, pero también se puede dar, ¿no? Pero lo habitual es que vaya de la vía respiratoria superior a la inferior. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo muy malo, ¿verdad? De los bronquios, porque sabemos nosotros que los bronquios principales pues no se dividen en estos, se dividen primero en 3 del lado derecho y en 2 del lado izquierdo, porque son los lóbulos pulmonares que tenemos, 3 derechos y 2 izquierdos. Sabemos que el bronquio derecho está más verticalizado, es más ancho y más cortito que el izquierdo es más horizontalizado, es más largo y más estrecho, por lo cual es más frecuente tener infecciones en el bronquio derecho o incluso tener objetos extraños que van a dar al bronquio derecho, ¿de acuerdo? Es importante nosotros conocer esa parte de la anatomía. Sabemos también que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo, porque el izquierdo pues tiene ahí una masa que lo ocupa, que es el corazón. Tiene 3 lóbulos al derecho, 2 lóbulos al izquierdo, y en la parte de abajo pues van a estar limitados por el diafragma, ¿de acuerdo? Ahora, el principal motivo de consulta de vías respiratorias superiores va a ser un síndrome gripal, ¿sí? El síndrome gripal es lo que va a imperar. Sabemos que va a estar caracterizado por conjuntivitis, coriza, tos, diarrea, ronquera, estomatitis ulcerativas y el exantema en algunos casos, ¿sí?
Y tenemos que tomar en cuenta nosotros cuáles de esos signos y síntomas nos van a orientar a nosotros a darle pues una importancia un poquito mayor, porque puede desencadenar algo más grave, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el resfriado común, pues por lo general va a estar dada por virus, por lo cual se va a autolimitar, no va a durar más de 14 días, de 5 a 14 días, los periodos de incubación son cortos, de 3 a 5 días el virus debe de haber ya pasado la parte más contagiosa, y tenemos que darle a conocer nosotros a nuestro paciente que puede durar hasta 14 días con, por ejemplo, la tos, ¿sí? Incluso más, hasta 21 días puede durar con la tos, ¿sí? Tenemos la coriza, pues que es la inflamación de las cuanas, de la mucosa nasal, así como rinorrea, tos, fiebre y la característica odinofagia, ¿no? Pues todo esto va a estar dando pues bastante molestias los primeros días, que son cuando la gente va y quiere que le recetes forzosamente algún antibiótico. Ustedes se tienen que, les voy a decir, se tienen que negar, pero no, ustedes tienen que concientizar al paciente de por qué sí, por qué no darle el antibiótico, para que no estemos generando más resistencias antimicrobianas, ¿sí? Es común también ver que el paciente presente una ligera fiebre de 37 a 38 grados. No va a ser algo muy alarmante, pero es muy común que se presente el paciente con fiebre. De ahí que se les da pues un tratamiento sintomático, el cual va a consistir en un antipirético como es el paracetamol de 500 gramos de 500 miligramos a 1 gramo, con algún antihistamínico para estar pues evitando la rinorrea, como lo es la clorfenamina, ¿sí? Y algo para frenar ahí poquito los efectos sedantes, hipnóticos sedantes que tiene la clorfenamina, ¿no? Como es la fenilefrina. Entonces ustedes, algo que van a encontrar muy comúnmente pues son los antigripales como el desenfriol, que es lo que trae, ¿no? Paracetamol, clorfenamina y fenilefrina. Van a tener ustedes ahí en ese paciente que puede presentar malestar general, puede presentar artralgias, mialgias, cefalea e irritabilidad, ¿de acuerdo? Incluso falta de apetito por la misma odinofagia. Entonces aquí vamos a dibujar nosotros este mono, el cual tiene, como todos nosotros, sus dos ojos, su nariz y su boca. Y pues de los datos frecuentes, pues es primero una conjuntivitis, ¿sí? Puede tener secreción nasal, lo más común es que sea de una apariencia transparente, translúcida, y que no tenga una consistencia sólida, es una consistencia muy líquida, ¿de acuerdo? Tenemos que diferenciar nosotros de una rinitis alérgica, una alergia común, sobre todo si vemos que es un paciente que refiere que lo tiene ya meses padeciéndola, o si no lo dice viendo nosotros esto, que es el signo del saludo, porque el paciente pues pone su manita aquí y le jala, ¿no? Entonces está dándose con la palma de la mano en la nariz para limpiarse y rascarse la nariz, ¿no? Entonces es el signo de saludo, nos ayuda a diferenciar de una rinitis alérgica. Pero pues va a tener otras características como la odinofagia y eritema, obviamente a nivel faríngeo, en el paladar blando y en las amígdalas. Es muy común que llegue una persona con todos estos signos de un síndrome gripal y que empiece con faringitis. Que empiece con faringitis, ojo en esto, no quiere decir que la persona tiene una infección bacteriana. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto para no darles antimicrobiano nada más porque presentan faringitis. No es así la cosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué la faringitis se puede presentar con o sin exudados? Con o sin tos, con o sin fiebre, con o sin ganglios y con o sin conjuntivitis, ¿de acuerdo? Por lo general, si se presentan sin exudados, si se presentan con algo de tos, si se presentan con algo de fiebre en los primeros días y se presentan por lo general sin ganglios, ¿sí? Esa persona es muy poco probable que tenga una infección bacteriana, así tenga faringitis, ¿de acuerdo? Porque la faringitis pues es nada más la irritación de las amígdalas, y la irritación de las amígdalas no nada más las dan las bacterias. Sin embargo,
ustedes les puede llegar esta persona, que es una persona que tiene la faringitis bastante notoria, que está ocupando más del 70% de la cavidad oral, bueno, de la faringe, y que tiene estos puntilleos blancos, ¿de acuerdo? Acuérdense que ahí en las faringes tenemos el pilar anterior, el pilar posterior, y ahí van a estar alojadas las faringes y tienen unas criptas. Esas criptas es donde van a estar secretando pues las sustancias, el moco, pero se van a llenar de unas, pues prácticamente son pústulas, ¿sí? Se van a llenar de pus, en donde se están combatiendo precisamente el estreptococo, que es los estreptococos que son lo más común que esté combatiendo ahí, ¿de acuerdo? Una faringitis estreptocócica. No confundirla con un tonsolito, por ejemplo. El tonsolito, acuérdense que pues tiene características de calcificación o de son de carácter un poquito endurecido, ¿sí? Y se dan por otros factores. Entonces estos no, estos son brillositos, y se pueden incluso hasta reventar, no son verdaderas pústulas que se infectaron, en los cuales pues ahí está el material purulento y las bacterias y los linfocitos ahí peleándose, y se hacen más claras a nivel de las criptas amigdalinas, ¿de acuerdo? Ahora tenemos nosotros que tomar en cuenta que no le vamos a dar al paciente nada más porque llegue con nosotros le vamos a estar dando el antibiótico, ¿sí? Para nosotros darles el antibiótico tenemos que medir esto, que es la escala de Centor o los criterios de Centor, los modificados, en los cuales nosotros vamos a medir realmente si el paciente tiene riesgo de presentar una infección bacteriana para nosotros poderle dar un antibiótico, ¿de acuerdo? Y incluso sospecharlo y mandar a hacer una prueba. Fíjense, primero vamos a ver si tiene exudado faríngeo, inflamación amigdalina o exudado, ¿sí? Si existe, le damos un punto. Si tuviera nada más una ligera inflamación amigdalina sin exudado faríngeo, no se lo damos. Tiene que haber exudado faríngeo, un punto. Nódulos cervicales anteriores dolorosos, inflamados, o sea, una adenopatía, otro punto. Fiebre mayor a 38, otro punto. Ausencia de tos, otro punto. Edad entre 3 a 14 años, otro punto. Edad entre 15 a 44, ahí no le damos puntos porque no es frecuente. Y edad de menos de 44, le damos un -1 porque es todavía menos frecuente que se presente una faringitis estreptocócica en esas edades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que nos dio entre 0 y 2, es una baja probabilidad, no le tenemos que hacer pruebas. Nosotros vamos por conocimiento empírico y de la historia natural de la enfermedad, sabemos que es muy poco probable que sea una enfermedad de tipo bacteriana. Lo vamos a caracterizar como un virus y le vamos a dar de 3 a 5 días a la persona para que se mejore, le vamos a dar tratamiento sintomático, le vamos a decir que regrese, y por lo general ya ni regresan porque se sienten bien, ¿sí? Y nada más le avisamos que va a tener la tos, le decimos que no le vamos a dar nada para la tos, porque la mayoría de las cosas que tenemos son expectorantes, le van a dar más tos, ¿de acuerdo? Y si le damos un antitusígeno central como el dextrometorfano, se va a tardar mucho en hacerle, se va a desesperar y todo el mundo se lo va a tomar, o lo va a estar tomando como si fuera jugo, entonces no nos sirve. Y el benzonatato, pues sí le puede servir, pero no es bueno acostumbrarlos a que estén tomando ese tipo de medicamentos. Y pues la codeína, pues aquí no hay, ¿no? Entonces, nada más le damos tratamiento sintomático, ¿de acuerdo? Si tiene un puntaje entre 3 y 5, ahí vamos a tomar a estos pacientes y los vamos a mandar a que se hagan un examen, ¿sí? Que es la prueba rápida de detección del antígeno del estreptococo del grupo A, ¿de acuerdo? Beta hemolítico del grupo A, eso quiere decir esto de acá, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Una vez que se hacen la prueba rápida, pues nosotros ya vamos a tener ahora sí datos para saber a qué le vamos a tirar, ¿de acuerdo? Muy bien, nada más en esos casos se les deberían de dar los antibióticos. Ojo, si nosotros tenemos una alta probabilidad y no tenemos la manera de hacerle una prueba diagnóstica, porque estamos en una zona rural, porque estamos en una prisa, por lo que ustedes quieran, está indicado empezar
con la antibioticoterapia empírica, ¿sí? Por eso es importante saberse esa escala de Centor. Los agentes causales más frecuentes ya sabemos que son virus, los rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, la influenza, la parainfluenza y el coronavirus. De aquí, ¿cuáles son los más importantes ahorita para nosotros? Los mismos de siempre, rinovirus y virus sincitial respiratorio, ¿de acuerdo? Y el adenovirus todavía. Pero estos tres de abajo, influenza, parainfluenza y coronavirus, también nos deben de causar un poquito de miedo, sobre todo ahorita. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Por qué? Porque nos van a evolucionar rápidamente a una neumonía, ¿de acuerdo? Nos van a avanzar rápidamente a un síndrome respiratorio agudo que nos puede matar al paciente en cosa de días. Dentro de los bacterianos vamos a tener el Streptococcus pyogenes, que es el que estamos mencionando ahorita, el Corynebacterium diphtheriae, que después se va a presentar, aparte de todo lo que estamos viendo, se va a presentar después de unos días la placa diftérica, que acuérdense que no la debemos arrancar porque es un sangradero. Puede ser también Yersinia enterocolítica y el treponema pálido, ¿de acuerdo? Que esto también ya lo vimos en la clase anterior, pero tienen que tener ustedes en cuenta que el más común es el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Y que vamos a utilizar la escala de Centor. Eso es lo importante ahorita que quiero que se lleven. No dejar tampoco de lado que se pueden presentar todos estos síntomas, signos y síntomas, incluso en las enfermedades exantemáticas que ya hemos visto. Por ejemplo, la rubiola, la varicela, el sarampión, se van a presentar todos como un síndrome gripal al principio. Vamos a presentar las máculas de Forchheimer, pueden presentar incluso las manchas de Koplik, pueden presentar también linfadenopatías cervicales, van a presentar conjuntivitis, y aquí tenemos los ganglios, la conjuntivitis, ¿sí? Y pues todos los síntomas orales, ¿no? Entonces, y la temperatura es muy similar, 36 y 38, también la varicela, en el sarampión se va un poquito más arriba, pero nosotros vamos a estar sospechando de una de estas, si después de que se pasa el periodo de incubación, empieza la presentación del exantema, obviamente, ¿de acuerdo? Y vamos a sospechar nada más de una faringitis si nada más tiene los signos característicos de un síndrome gripal y nada más, ¿de acuerdo? La fiebre es de 37-38 y no se presenta exantema, ¿de acuerdo? Los signos de alarma van a ser la cianosis, estridor, respiración superficial y disnea. ¿A qué le suena todo esto? Bueno, y aparte los síntomas neurológicos y la oliguria, ¿a qué le suena todo esto? Pues que son los signos de alarma que estamos tomando ahorita nosotros en cuenta para el coronavirus, ¿sí? Si llega un paciente con cianosis, si llega un paciente con una respiración muy superficial, o sea, con disnea ya, que no puede respirar, tiene dificultad respiratoria, tiene síntomas neurológicos, empieza a desorientar, ¿sí? Incluso empieza a orinar cada vez menos, ¿sí? Porque ya trae un desbalance hidroelectrolítico, o puede tener incluso daño renal agudo. Aguas, esa persona puede estar presentando una infección por coronavirus, ¿sí? Ya le vamos a mandar nosotros también a que se vaya y se haga las pruebas. Pero, como les digo, no quiero ahorita yo entrar mucho en el tema de coronavirus porque su tarea estuvo muy buena y además pues venimos por todo lo demás, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar un poquito los patrones que se pueden presentar en una radiografía para nosotros pues saber identificar más o menos a qué le estamos tirando, ¿de acuerdo? No vamos a entrar mucho en detalle, pero nada más para que los conozcan. Va a haber algunos fenómenos que me van a causar o un aumento de la densidad en la radiografía o una disminución de la densidad, ¿de acuerdo? Aquí se habla mucho de que si es radio lúcido, si es radio opaco, ¿sí? Pero nosotros vamos a intentar ahorita entenderlo en cuanto a la densidad, ¿sí? Si hay una persona que le dice, no, es que las radiografías no se estudian así, ustedes ya le dicen, no, pues ya sabemos, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos intentando entender en cuanto a la densidad que va a tener el material estudiado, ¿sí? Entonces, si hablamos de un patrón de consolidación, por lo general estamos hablando fisiológicamente de el alveolo, ¿sí? Consolidación es el alveolo. Cuando estamos hablando de un patrón intersticial, estamos hablando de algo periacinar. Quiere decir que estamos a nivel de los bronquiolos terminales y de los antes de llegar al acino
pulmonar, ¿sí? Es decir, todavía no llegamos a los bronquiolos respiratorios y el alveolo, estamos todavía en a nivel periacinar. También tenemos otros que causan aumento de la ansiedad, como las atelectasias y los nódulos y masas, recordando que una atelectasia pues va a ser una pérdida de volumen, va a ser un colapso pulmonar que nos va a causar obviamente una densidad por ese tejido que se magulla o se amontona todo en un pedacito y nos va a causar un aumento de densidad, ¿de acuerdo? Del otro lado tenemos la disminución de la densidad, que aquí vamos a tener la hiperclaridad torácica, por ejemplo en un enfisema, recordando que en un enfisema pues la unidad fisiológica pulmonar, los signos pulmonares, sobre todo los alveolos, van a perder la elasticidad, se van a perder los tabiques interalveolares y eso me va a causar que sea pues como quien dice un alveolo muy grandotote y que va a estar hiperinsuflado y se va a ver como una hiperclaridad torácica, ¿de acuerdo? Se va a ver un patrón destructivo, por ejemplo en las cavitaciones, en los cuales también vamos a ver pues una hiperclaridad torácica, vamos a ver pedazotes negros en la radiografía, ¿sí? Es decir, que no hay nada que se esté interfiriendo en los rayos X, es un pedazo hueco ahí, una cavitación. Y por último pues tenemos las bronquiectasias, ¿de acuerdo? Las bronquiectasias, como vamos a ver más adelante, tienen unos signos muy característicos que vamos a medir nosotros prácticamente lo que rodea, lo que circunda a esa disminución de densidad, que curiosamente es un aumento de densidad, ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a tener que la consolidación, pues obviamente estamos hablando de un líquido, va a tener un aspecto algodonoso, va a presentarse el signo de la silueta. El signo de la silueta no es otra cosa más que el líquido que está rodeando una estructura iguala la densidad del órgano que está circundando y esto se va a reflejar en la radiografía como una equidad en cuanto a la densidad del material, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a ver de un blanco, de un grisáceo homogéneo y se va a desdibujar el órgano. Por ejemplo, el signo de la silueta, si está a un lado del corazón, se va a desdibujar el corazón, ya no vamos a ver la silueta cardíaca, se llama signo de la silueta. Pasa lo mismo con los bordes diafragmáticos, ¿de acuerdo? O los bordes parietales se van a borrar una vez que estén en contacto con este líquido, que puede ser moco, puede ser agua como tal, ¿de acuerdo? Va a tener otra característica que es el broncograma aéreo, se van a ver estos patrones de condensación y dentro de los patrones de condensación vamos a poder nosotros ver pues unas líneas, vamos a poder ver nosotros unos espacios que van a estar obviamente llenos de aire y eso se le denomina broncograma aéreo. Y característico de estas consolidaciones pues son las neumonías, ¿sí? Las neumonías las vamos a dividir en dos, neumonías lobares que van a estar en los lóbulos y las neumonías bronquiales o las bronconeumonías, ¿de acuerdo? Las neumonías lobares pueden estar en el lóbulo medio, en el lóbulo superior y en el lóbulo inferior. Ojo, aquí es muy común que ustedes se los vayan a estar topando en las bases pulmonares, ¿de acuerdo? Y ustedes van a buscar de hecho intencionadamente por estertores basales o bibasales, que es algo no quiero decir característico en la neumonía, pero es algo que les piden característicamente en medicina interna, ¿no? Entonces, para que estén en el pendiente de eso. Aquí nada más les divido en 3 lóbulos el derecho, en 2 lóbulos el izquierdo. Aquí tendremos una neumonía bronquial y aquí tendremos una neumonía lobar en el lóbulo medio, una en los basales, ¿no? También se pueden presentar algunas cavitaciones dependiendo de qué es lo que nos está causando el agente causal, ¿sí? Y pues vamos a ver, por ejemplo, un nódulo, ¿sí? Un nódulo me puede causar un aumento de la densidad, ¿sí? Un aumento de la densidad porque es una masa que está ahí que se va a ver obviamente radiopaca, se va a ver una masa blanca ahí en el pulmón, ¿de acuerdo? Si son pequeñas, menores de 3 centímetros, por lo general son benignas, ahorita lo vamos a ver. Y aquí lo tenemos, estas chiquitas pueden ser benignas.
y pueden presentarse también de forma espiculada, como en este tipo, que es una masa ya un poquito más grande, o como esta un poquito más grande. Si son grandes, si tienen bordes mal definidos, bordes espiculados, estamos hablando casi 100% seguro de sea pulmonar. Y aparte no tienen signos, en la exploración física no dan signos de importancia. Ahorita lo vamos a ver. Y luego tenemos las atelectasias, que estas se van a dar por colapso pulmonar. Aquí no se los dibujé porque estaba muy difícil hacer ese dibujo, pero imagínense que este pedacito se pierde, ¿no? Se hace para abajo, y obviamente que todo ese tejido que se va a amontonar aquí nos va a causar un aumento de la densidad y se va a denominar una atelectasia. Se da por colapso. También se da, por ejemplo, cuando en bronquiectasias, tuberculosis y enfisema, ¿sí? Ahora, es importante que ustedes sepan que las atelectasias, por ejemplo, en cirugía son importantes saber por qué. Es una de las razones por la que un paciente que sale de cirugía, incluso abdominal, empieza con problemas intrahospitalarios, porque el respirar le causa dolor, y para no respirar, bueno, para que no tenga dolor, deja de respirar o respira tiene una respiración alterada que le puede generar atelectasias, ¿no? Eso es algo con lo que les van a preguntar ahí en cirugía. Y luego tenemos los patrones intersticiales, que ya vimos que también son infiltrados por agua, son células inflamatorias, opacidades lineales. Estas van a ser unas opacidades lineales que se les van a denominar de Kerley, o patrones reticulares, porque se van a ver como si fuera una telaraña, como una red, y se les llama patrones también reticulares, de acuerdo a los infiltrados, ¿sí? Entonces se llaman patrón intersticial. Y esos patrones intersticiales también se pueden ver incluso en algunas neumonías. No se van a ver así algodonosos como estos, se van a ver como si fueran, pues así como si fuera una telaraña, como si fuera, pues, como si fueran, hagan de cuenta como si fuera un algodón, pero como que lo estuvieran desenmarañando. Se va a tener unas líneas blancas con espacios oscuros, ¿de acuerdo? Obviamente que pues vamos a estudiar nosotros primero pues la caja torácica. Aquí no les voy a decir ahorita yo nada de imagenología para que no confundirlos, nada más quiero que les quede claro esto. Pues van a medir que se vean de 5 a 7 vértebras cervicales, que se vean las espinas vertebrales o las apófisis espinosas, que se vea la clavícula, que se vean los omóplatos, que se vean las líneas de tejidos blandos, que se vean las costillas, que se deben de contar más o menos de 8 a 9 bueno, de 7 a 9 costillas, es lo normal de ver en una radiografía, y que se vean pues obviamente pues todo los grandes vasos, que se vean la vía aérea inferiores, que se ve la tráquea, los bronquios, ¿de acuerdo? Y pues vamos a verlo nosotros de esta manera, ¿no? Aquí vemos una consolidación, ¿sí? Un patrón de consolidación lobar en el lóbulo medio, en el lóbulo inferior, puede ser bilateral, ¿sí? Bibasal. Y esto obviamente que lo vamos a nosotros estar relacionando con la clínica, y lo vamos a relacionar con la auscultación pulmonar, que te vamos a hablar también de ella. Pueden haber nódulos pequeños, y pueden haber incluso por ahí algunos datos de bronquiectasia, ¿de acuerdo? Muy bien, pasando ya a las infecciones de las vías respiratorias inferiores. Aquí vamos a nosotros que vamos a tener como la más importante pues la neumonía, porque la vamos a ver muy seguido, sobre todo ahorita con lo del coronavirus, la cual tiene pues prácticamente una triada que es tos, fiebre, dolor torácico inspiratorio. Esto nos va a hablar, tenemos que sospechar de una neumonía. Empieza el paciente con tos, con fiebre, con dolor torácico cuando respira, o sea, cuando inspira, en la inspiración, y él te va a decir que cuando solloza, cuando respira, pero en la inspiración tienes que sospechar en una neumonía. Y otro dato muy importante, que va a empezar con disnea. Entonces vamos a agarrar estas cuatro: tos, fiebre, dolor torácico y disnea. Es muy probable que sea neumonía, ¿de acuerdo? Por lo general, esto dura
un tiempo para que se presente. Si tú es una persona que tiene todas estas características, ¿sí?, y que dura más de 2 semanas, tú ya no vas a pensar que nada más es una faringitis, o que nada más trae tosecilla, o que pues a lo mejor trae una bronquitis por ahí. No. Si tiene más de 2 semanas y empieza con expectoración mucopurulenta, aguas. Esto ya es neumonía, ¿de acuerdo? Y si aparte de todo eso comienza con una expectoración mucopurulenta que evoluciona rápido a ser hemoptoica, a salmonada, como que rosita, aguas otra vez. Es muy probable que ese paciente tenga tuberculosis, ¿de acuerdo? Y sobre todo si tiene el dato de que no se vacunó, pues entonces tú ya, obviamente que usas el sentido común y dices, pues a lo mejor puede que sea tuberculosis, ¿verdad? Vamos a tener que los agentes causales de la neumonía pues son el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella pneumoniae, pero también tenemos otros como el Streptococcus pneumoniae, la influencia, el virus sincitial respiratorio también me puede causar neumonía, el coronavirus ahorita como lo estamos viendo causa neumonía y es lo que lo mata al paciente rápido, ¿sí? Porque nos va a presentar un síndrome respiratorio agudo grave muy rápido. Y pues obviamente que tenemos el Mycobacterium tuberculosis que va a iniciar con todos los datos de una neumonía, va a ser una neumonía que luego va a avanzar a los datos característicos ya de la tuberculosis, como causar obviamente pues lesiones tuberculosas, ¿no? De tubérculos, unas lesiones granulomatosas, ¿de acuerdo? Hay otros como son las pseudomonas, los Acinetobacter y las bacterias que se les denominan BLE, que ahorita no se las voy a mencionar yo todas porque pues no es clase de microbiología, pero nada más para que las tengan ustedes en cuenta. Estas BLE son beta-lactamasa de espectro expandido, ¿sí? Y tienen ahí pues algunas ventajas sobre otras bacterias que no les hacen los antibióticos comunes, ¿sí? Por lo general nosotros sabemos que utilizaríamos en caso de una infección de vías respiratorias superiores, por ejemplo, utilizaremos la penicilina, ¿no? La penicilina, por ejemplo, penicilina benzatínica la utilizaríamos desde 600.000 unidades internacionales hasta 1.200.000 a 800 unidades internacionales dependiendo de la patología. Pero aquí con las BLE no les causa eso, no les hace. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de antibióticos como por ejemplo el metronidazol más la clinda, sobre todo cuando se da una aspiración por reflujo en un paciente que está encamado por mucho tiempo y tiene reflujos muy seguido. Se le puede dar a manera profiláctica metronidazol más clinda para protegerlo de algunos microbios de tipo anaerobios, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar en cuenta nosotros también que pues se puede presentar el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y pues en ese caso estaremos dando antibiótico de terapia anti-staph, ¿sí? Entonces pues yo sé que lo están viendo en Pharma, entonces no los voy a marear mucho con todo eso. Muy bien. El diagnóstico obviamente que va a ser clínico, en cualquiera de las dos va a ser clínico, pero nos auxiliamos de una radiografía. Y esa radiografía, ¿en qué vamos a buscar? Pues los patrones de condensación, ¿sí? Los patrones de condensación. Vamos a buscar también que sean basales o apicales. Si son basales, por lo general estamos hablando, o lobares o bronquiales, estamos hablando por lo general de neumonía. Pero si nosotros empezamos a ver un patrón miliar, es decir, con muchos nodulitos chiquitos por todos lados, y luego lo contrastamos con un TAC y vemos que está asimilado por todos lados, pues es una tuberculosis miliar. O si tiene cavitaciones, ¿sí? Como por ejemplo el signo de Ghon, que va a presentar una cavitación con algunos ganglios pariliares, pues entonces vamos a sospechar de una tuberculosis. Entonces sí nos ayuda la radiografía para hacer la diferenciación. Además de que pues obviamente podemos tomar una prueba de esputo y mandarlo a cultivo y a bar, ¿sí? Para probar que no sea un agente, un bacilo ácido alcohol resistente, sí, que es lo que va a ser el Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Y tenemos que tomar en cuenta nosotros también la auscultación pulmonar.
¿sí? Sabemos nosotros que dentro de los ruidos normales pues tenemos el murmullo vesicular y el ruido traqueal o laringotraqueal, que son los sonidos que ya habíamos visto en las clases que sonaban tipo Darth Vader. Esos son normales, ¿sí? Así lo vamos a ver en el estetoscopio. Es normal, tiene que oírse continuo, tiene que oírse claro, es decir, que esté pasando el aire sin interrupciones. Y tenemos que oír nosotros, en cuanto a la transmisión de la voz, que se oiga normal. Normal en el estetoscopio es, vamos a oír la voz si nosotros le pedimos al paciente que hable o no le pedimos que se calle un ratito para oírlo como habla. Y lo vamos a oír como lejos, lo vamos a oír como si estuviera en otro cuarto, en un cuarto aparte. ¿Sí? Vamos a escuchar la voz, pero lo vamos a oír lejos. Eso es lo normal. Si empezamos nosotros a escuchar, por ejemplo, en el caso de la broncofonía, vamos a escuchar la voz, pero le vamos a escuchar una resonancia muy aumentada, como si estuviera en una cámara reverberante, ¿sí? Entonces estamos hablando de que tiene una broncofonía. Y esto, la broncofonía, es algo que se da comúnmente en la neumonía. Se da por los patrones de condensación que tiene, porque tiene mucha agua por ahí. Puede presentar egofonía. La egofonía va a ser un aumento de la vibración en la voz, ¿sí? Es decir, va a estar hablando y ustedes van a oír como si tuviera vibrato. Y otro que puede presentar es la pectoriloquia, ¿de acuerdo? La pectoriloquia va a ser una voz muy superficial, que se oye de más. No es normal que se oiga tanto, que se oiga tan clarito así la voz, como si lo tuvieran directamente al estetoscopio, que estuviera hablando directamente al micrófono. Y esto por lo general se presenta en algunas patologías que presentan cavernas, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos que tomar en cuenta nosotros qué tipo de otros ruidos nosotros escuchemos anormales, ¿sí? Que son los adventicios. Hay de dos tipos, expiratorios e inspiratorios. Por lo general los expiratorios son continuos, como son los roncus y las sibilancias, ¿de acuerdo? Ojo, aquí dice expiratorios. El roncus es expiratorio completamente. Cuando el paciente habla, se le oye la ronquera en la voz. Se le va a oír así, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es capaz el paciente de controlar qué tanto puede cerrar la laringe, ¿sí? Entonces, el flujo de aire no va a tener un control por el paciente y se va a reflejar en un roncus. En cuanto a la voz, pero si tú lo oyes nada más, no se va a oír como un murmullo vesicular normal, sino que tú vas a oír como dentro de ese murmullo hay algo que le constriñe, hay algo que le perjudica el flujo de aire, que le causa una turbulencia que se oye como el roncus. Es decir, en vez de oírse el se oye un ¿sí? Es un roncus. Y también existen las sibilancias. Las sibilancias, como su nombre lo dice, pues es algo más silbadito y se da por lo general porque hay una constricción a lo largo de todo un conducto respiratorio, ¿de acuerdo? Al estar todo constriñido, pues cuando pasa el aire al momento de querer dejar los pulmones, causa la sibilancia, ¿sí? También existen las sibilancias inspiratorias, pero son menos frecuentes y ahorita no les vamos a hacer nosotros mucho caso, ¿sí? Y luego están los inspiratorios propiamente, que estos son discontinuos, ¿sí? Y se va a dar por una obstrucción repentina del flujo aéreo. Por ejemplo, el estridor, muy característico en el coqueluchoide o en el coqueluche, cuando el paciente inspira de repente, porque tuvo un periodo muy prolongado de no inspiración, o por ejemplo de una inspiración muy forzada, como por ejemplo la tos quintosa propia del coqueluche. Después de los golpes de tos quiere inspirar y esa inspiración es muy repentina y se va a interrumpir de manera abrupta y va a causar el estridor, ¿no? Lo que nosotros ya conocemos como ¿sí? Y luego tenemos los crepitantes. Estos crepitantes van a ser de dos tipos, ¿sí? Unos son los estertores, que son un tipo de crepitantes gruesos o graves, y tenemos los crepitantes finos. Es importante hacer mención de esto, que son inspiratorios, ¿sí? Aquí son inspiratorios. ¿Dónde los vamos a buscar nosotros entonces los crepitantes?
Los gruesos o los estertores, sobre todo en una neumonía, los vamos a buscar bivasales, los vamos a buscar lobares. Y los crepitantes finos, aquí esto ya nos va a estar hablando de nivel alveolar. Cuando estamos hablando de crepitantes o estertores, que son gruesos, estamos hablando todavía de bronquiolos. Todavía a nivel de bronquiolos terminales, todavía no llegamos a los bronquiolos respiratorios, incluso antes, ahí podemos escuchar nosotros estertores, ¿de acuerdo? Y los crepitantes finos los vamos a oír sobre todo a nivel bivasal o en las paredes, y vamos a escuchar esos crepitantes finos, que es donde ya están a nivel alveolar, ¿de acuerdo? Y los frotes, por ejemplo, son los frotes pleurales, en los cuales ustedes van a escuchar cómo están friccionando dos superficies. Los estertores tienen la característica que pareciera como si le estuvieran soplando por un popote al chocomil, así. Y los crepitantes finos como si estuvieran prácticamente rozando unos cabellos, ¿sí? Hay gente que todavía le pone más diferenciaciones y que confunde uno con el otro y que dice que no, que es el revés. Realmente ustedes tienen que oírlos para que ustedes sepan cuál es cuál. Entonces, vamos a tener que, lo que ya hemos dicho, tenemos una que es lobar, tenemos la bronconeumonía, tenemos las cavitaciones o las cavernas, como puede ser en el caso de la tuberculosis, el signo de Gone, que es ya una región del pulmón que sufrió una lesión pues bastante fuerte, como ya lo vimos en la clase de inmunizaciones, y que nos va a dar pues una cavitación, ¿de acuerdo? Se va a ver obviamente que un pedazo negro ahí en la radiografía y vamos a tener ganglios pariliares. Dentro de la clínica también vamos a tener que si tenemos una expectoración mucopurulenta, es muy característico de la neumonía, pero si tenemos una expectoración sanguinolienta o hemoptoica, ¿sí? Estamos hablando ya de una tuberculosis, es más propio de la tuberculosis. Obviamente que nosotros para poder decidir si un paciente se queda en el hospital o se puede ir a su casa con tratamiento, tenemos que tener algún tipo de clasificación, no nomás es decirle ya vayas a su casa y ya, ¿de acuerdo? Antes se utilizaba algo que se llamaba el AST o el ATS, pero ahorita se está utilizando el CURB 65, ¿de acuerdo? Ese CURB tiene pues vienen sus siglas de confusión, la medición de urea, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea y la edad. Si tiene el paciente confusión, le vas a dar un puntito. Si tiene la urea más de 7 milimoles litro, le vas a dar un puntito. Si tiene una frecuencia respiratoria igual o superior a 30 respiraciones por minuto, le vas a dar un puntito. Si tiene una presión sanguínea menor de 90 sistólica, menor de 60 diastólica, le vas a dar un punto. Y si tiene más de 65 años le das otro punto, ¿sí? ¿Para qué esa puntuación? Bueno, resulta que si tiene entre 0 y 1, lo vas a clasificar en el grupo de riesgo 1, ¿de acuerdo? El cual te presenta una mortalidad 30 días de 1.5, es muy bajita, entonces lo vas a clasificar como de bajo riesgo y le vas a dar un tratamiento domiciliario, ¿de acuerdo? Tratamiento domiciliario. Ahorita lo vamos a ver. Le puedes dar pues algún antibiótico leve, ahorita lo vamos a ver. Y ya los más graves, pues le vas a dar un antibiótico pulmonar fuerte, ¿no? Si tiene 2, lo vas a poner en el grupo de riesgo 2, tiene 9.2% de mortalidad en 30 días y lo puedes ya sea admitir a un área hospitalaria de urgencias, que es donde lo vas a tener en vigilancia unas 24 horas, y si tú ves que en 36 horas el paciente mejora, se va a su casa también con tratamiento domiciliario. Pero si tiene un puntaje de 3 a 5, está en el grupo de riesgo 3 con un 22% de mortalidad en 30 días. Entonces ese paciente lo tienes que ingresar al hospital, lo tienes que ingresar al área de medicina interna
y lo tienes que tratar como paciente grave. Ese paciente le van a estar dando un grupo de antibióticos especiales para enfermedades respiratorias ya avanzadas, que son las fluoroquinolonas respiratorias o las fluoroquinolonas pulmonares, como es el levofloxacino. Entonces, vamos a empezar con la antibiótico-terapia, pensando primero pues en lo más sencillito, ¿no? Un beta-lactámico, como puede ser una penicilina, una penicilina de aminoácidos, o una aminopenicilina, como es la amoxi, ¿no? Y si esto no funciona, o tú ves que el paciente ya está más grave, vas a utilizar macrólidos. ¿Qué macrólidos? Pues dependiendo de tu paciente puedes utilizar la eritromicina, la citromicina, la claritromicina. Si el paciente está grave, vas a utilizar una fluoroquinolona, como lo hemos visto, que puede ser el ofloxacino o el levofloxacino. Y después están los carbapenémicos, como el imipenem o el carbapenem, ¿sí? Y por último tenemos el tratamiento de metronidazol más clindamicina. En el caso, por ejemplo, de lo que hemos visto, si estaban las bacterias BLE, ¿no? Y por último, pues podemos utilizar, en caso de que fuera alguno de estos virus, que ya sabemos que es muy fuerte, algún antirretroviral, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se está utilizando el oseltamivir, o podemos utilizar incluso la hidroxicloroquina, que son tratamientos pues prácticamente experimentales, pero que están funcionando. El tratamiento antimicrobiano va a ser de 6 meses, 50 dosis, de 2 meses y 48 dosis de 4 meses, ¿sí? O tratar, por ejemplo, en la tuberculosis mediante la terapéutica de RIPE, ¿sí? Ese quiere decir rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿de acuerdo? Ese esquema de tratamiento se utiliza mucho en pacientes que ya están un poquito más avanzados en una neumonía o una tuberculosis ya más fuerte, ¿sí? Y pues ya habíamos visto todos los patrones que se van a presentar radiológicamente. El signo de GON, cuando hay una cavitación, y va a tener aquí sus ganglios parietales. Ok, vamos a pasar a el asma y EPOC. El asma y el EPOC son ambas enfermedades que tienen características similares, pero que lo vamos nosotros a diferenciar por la fisiopatología de ambas y por algunas de las presentaciones clínicas. Vamos a tener que el asma se va a presentar en su forma estable o una crisis asmática, y el EPOC se puede presentar en su forma estable o en un EPOC descompensado, ¿de acuerdo? Las causas del asma es por una hiperreactividad y del EPOC es por un remodelamiento a nivel tisular, a nivel del parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? De los acinos pulmonares, los cuales me van a causar un cambio estructural, y ese cambio estructural me va a dar una consecuencia fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces el asma es hiperreactivo y el EPOC ya es por un remodelamiento, lo cual me da una característica muy propia de cada uno. El asma se va a presentar o se va a hacer notoria cada que me presente hiperreactividad. Quiere decir que va a tener unos periodos en los cuales va a tener obstrucción, ¿sí? Va a tener una constricción bronquial, me va a presentar los cuadros de agravamiento y luego va a andar bien. Y en el EPOC va a ser una disnea o va a ser una obstrucción constante que le va a estar generando problemas al paciente continuamente. Si bien va a tener algunos días que va a andar un poquito mejor, siempre va a tener el problema, y el asma no siempre, ¿de acuerdo? Vamos a tener entonces que el asma va a ser un problema que se va a presentar en todas las vías respiratorias inferiores, en todas, desde la tráquea, bronquios principales, bronquios segmentarios, bronquios terminales y bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. En todo ese trayecto hasta el alveolo se va a presentar el asma, se va a presentar la constricción, se va a presentar el proceso inflamatorio productivo, se va a estar presentando en todo el trayecto, ¿de acuerdo?
De ahí que al momento de que se dé una expiración, se dé como característica la sibilancia. No así el EPOC. El EPOC se va a dar sobre todo a nivel de parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? Va a ser acinar. Muy bien, en el cual va a haber obviamente una destrucción por muchos factores, sobre todo el tabaquismo, que haya estado expuesto a algunos factores ambientales perjudiciales, como por ejemplo el humo de leña, que haya sido trabajador en una mina de asfalto, en una mina de carbón, que haya trabajado en una fábrica de asbesto, ¿sí? Bueno, eso ya también sería otro neumoconiosis, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, a lo mejor no lo vemos, ¿sí? Pero van a presentar unos daños ya estructurales a nivel del parénquima pulmonar, los cuales me van a dar unas características clínicas diferentes al asma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros en la clínica en estos pacientes? Vamos a buscar primero que haya tenido en el asma antecedentes de asma. Si es una persona que te dice, no, es que mi mamá fue asmática, mi papá fue asmático, mi abuelita fue asmática, pues algo pasa por mi casa, ¿no? Ese paciente vamos a sospechar altamente que tiene asma. Si te llega tosiendo, si te llega con sibilancias expiratorias, ese paciente es muy probable que tenga asma. Además refiere que tiene alergias o que tuvo alergias o que tiene alergias alimentarias, no nada más al polen y a los agentes ambientales, sino que también a los alimentos. Y es un paciente que te refiere que frecuentemente presenta sibilancias, tos, disnea y opresión torácica, ¿de acuerdo? Diferente al EPOC, en el cual vamos a sospechar si es una persona, sobre todo de una edad poquito avanzada, que haya tenido contacto con el tabaco o que presente tabaquismo, que haya tenido presencia de partículas nocivas a lo largo de su vida, como el humo de la leña, o que te refiera que tiene o que se le diagnosticó enfisema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el enfisema es precisamente la pérdida de elasticidad o la destrucción de los tabiques interalveolares debidos a, sobre todo, el EPOC y también la bronquitis, pero van casi de la mano, ¿de acuerdo? El diagnóstico del asma va a ser, obviamente, pues prácticamente clínico, ¿sí? Pero hay algunas pruebas que nos pueden ayudar, ¿sí? La radiografía nos ayuda muy poco, ahorita vamos a ver, pero hay una que sí nos ayuda, que es la prueba con broncodilatadores. Ustedes le van a dar a su paciente un broncodilatador y al momento que le dan el broncodilatador, el paciente mejora, ¿de acuerdo? Quiere decir que si yo le doy su pruebita con broncodilatador, el volumen de expiración forzado va a mejorar bastante. ¿Cuánto? Más de un 12%. Ese es el número que estamos buscando en una espirometría, que aumente más del 12%. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le hago esa misma prueba y no me da mejora? Lo más probable es que estemos tratando con una persona con un epocoso, ¿sí? Sobre todo si es una edad ya avanzada o un paciente mayor de 30 años y que ha tenido contacto con el cigarro por mucho tiempo y que está trabajando en la mina y no mejora con los broncodilatadores, ¿sí? Entonces ya vamos a nosotros a tomar en cuenta eso. Y podemos utilizar pues algunas medidas como la medida de severidad de volumen de expiración forzada inicial, ¿de acuerdo? Esto lo pueden ustedes revisar. Dentro de las guías que les recomiendo pues están obviamente las Gold y las GINA, que son las que todo el mundo recomienda. Las guías de práctica clínica también son buenas para que ustedes vean pues estas diferencias, pero prácticamente pues es muy sencillo, ¿no? Entonces le haces la prueba con broncodilatadores, mejora, asma, no mejora, lo mejor es poco, ¿sí? El tratamiento, contrario a lo que muchos pensaríamos, que es el del asma, es luego nos vemos a los broncodilatadores, ¿no? Pensamos inmediatamente salbutamol y bromuro de el hipatropio. No siempre es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el fármaco ideal para el asma, ¿sí? El gold estándar de fármaco para el asma son los corticoides inhalados, ¿de acuerdo? Corticoides inhalados, eso es importantísimo en el tratamiento del asma, ¿de acuerdo? Es la pirámide, es lo principal en el tratamiento del asma, los corticoides inhalados, ¿de acuerdo?
Y luego ya está los broncodilatadores como el salbutamol y el bromuro de ipatropio, el salmeterol y el totropio. Y por último, pues los inhibidores de los leucotrienos como el montelukast y el silvetón para estar frenando un poquito y toda la pues todo el proceso inflamatorio que se va a estar causando a nivel de los bronquios y de los bronquiolos, pero esto ya se les da pues prácticamente para mantenimiento. El salbutamol se les va a estar dando como rescate, lo va a utilizar en el rescate, ¿sí? Y los corticoides van a ser la punta de lanza ahí, ¿de acuerdo? Y pues ya después podemos incluso utilizar corticoides orales. En el EPOC, el tratamiento obviamente que va a ser dejar de fumar. Otro es el O2 domiciliario, si es que la oxigenación la tiene por debajo del 50%, si tiene un O2 menor de 50%, se le tiene que dejar O2 domiciliario. Y también va a tener los broncodilatadores de rescate, ¿de acuerdo? Así como sus corticoides inhalados. Pero fíjense aquí cómo aquí cambia, ¿no? Lo principal aquí es el oxígeno, broncodilatadores. Y acá, corticoides y broncodilatadores. Eso es importante que lo tengan muy en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, esto es en el tratamiento del asma y del EPOC controlados o estables. Pero ¿qué pasa con una crisis asmática? En una crisis asmática lo primero que tienes que hacer es, primero, aumentar la oxigenación. Vas a meterle oxígeno a tu paciente para que sature por encima del 93%. Y una vez que tú estés haciendo eso, le vas a dar corticoides sistémicos. No se los vas a querer meter inhalados porque a lo mejor no te van a servir de momento. Le vas a meter corticoides sistémicos y nebulizaciones con broncodilatadores. ¿Por qué? Porque esos bronquios están constreñidos y no están dejando que pase ni siquiera el oxígeno que le quieres meter. Así es que tú vas a meterle oxígeno con nebulizaciones de broncodilatadores y al mismo tiempo corticoides sistémicos en las crisis asmáticas. Esto es importante en el tratamiento. Ojo, tratamiento de asma estable, tratamiento de asma en crisis. Y en el EPOC descompensado vamos a tratar nosotros de aumentar el oxígeno hasta un 24% de manera en cuanto nos llegue el paciente epocoso, llegan azules completamente, y también vas a utilizar nebulizaciones con broncodilatadores, corticoides sistémicos y a veces inclusive vas a iniciar antibiótico terapia, dependiendo de qué puntuación te da un Antonisen. El Antonisen no es más que esta clasificación en la cual nosotros vemos si el paciente tiene aumento de la disnea, tiene aumento en el volumen del esputo y aumento en la purulencia de dicho esputo, le vamos a dar un punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tiene las 3, sería un Antonisen tipo 1, este paciente requiere antibiótico terapia. Si tiene nada más 2 de estos 3, es a criterio del médico, y si tiene nada más un solo síntoma, no se le da, no es aconsejado darle el antibiótico terapia, nada más le controlas o le das asistencia ventilatoria, bueno, no asistencia ventilatoria, perdón, le das oxigenoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, importante, cuando van a utilizar el rescate, que van a utilizar el salbutamol o el salmeterol, tienen que utilizar un aerochamber o tienen que utilizar una cámara, que es esta de aquí, ¿sí? Es una cámara dispensadora en la cual ustedes van a poner este aparatito, aquí lo van a conectar, van a dar, se lo va a poner el paciente en la boca, y cuando tenga en la boca, al momento que le dan el disparo, se va a llenar esta camarita, y entonces el paciente inhala, primero hace una aspiración, luego se le da el disparo, y luego después inhala, y para que inhale todo el contenido, porque si lo hace directamente del disparador, lo que va a pasar es que se va a quedar en el paladar y no se llega a absorber ni siquiera el 1%. Entonces es importante utilizar la cámara espaciadora, ¿de acuerdo? Dentro de los hallazgos radiográficos, tristemente nada más tenemos uno, que es el de hiperinsuflación, que vamos a ver nosotros unos pulmones un poquito alargados, el diafragma achatadito, ¿sí? Lo va a estar aventando todo el atrapamiento de aire porque hay una hiperinsuflación. Recuerden ustedes que tienen problema para la expiración, entonces se queda atrapado, hay una hiperinsuflación por atrapamiento de aire. Y vamos a ver nosotros las costillas horizontalizadas, y vamos a ver
Si normalmente nosotros vemos de 7 a 9, veríamos más de 9. Vamos a contarles aquí a ver cuántas puse en el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? De 10 a 11, bueno, lo común es ver 10, más de 9 costillas. Y 10 costillas, estamos hablando de un dato radiológico de hiperinsuflación o de atrapamiento aéreo. Vamos a hablar también de la bronquitis. En la bronquitis pues también va a ser por el humo de tabaco sobre todo, y vamos a tener que puede ser también por humo de leña. Tenemos que tener obviamente antecedentes de tabaquismo. El paciente va a presentar tos y broncorrea matinal, es decir, va a tener una secreción mucopurulenta, mucosa sobre todo matinal, y de predominio en personas jóvenes. ¿Sí? La bronquitis. El diagnóstico va a ser meramente clínico. Nos podemos auxiliar con la radiografía, sobre todo para diferenciarla, ahorita lo vamos a ver, la bronquitis de otra patología, y por espirometría, aunque casi es clínico y radiológico. Obviamente que si tenemos nosotros un índice tabáquico mayor de 10, ¿sí?, pues vamos a sospechar de que esa persona tiene un riesgo muy elevado de que tener una bronquitis, sobre todo si te llega una persona con tos, que está joven, que te dice que nada más le da en la mañana, luego llega un periodo en el mediodía que se le quita, y en la noche a veces le vuelve a dar, pero sobre todo en la mañana, ¿sí? El índice tabáquico, ya saben ustedes calcularlo, son los cigarrillos que se fumó al día, o se fuma al día, por los años que duró fumando, entre 20, porque son la cantidad de cigarrillos que tiene la cajetilla. El tratamiento obviamente que va a ser dejar de fumar y alejarse del factor de riesgo en caso de que sea el humo de leña. Y ojo, vamos a nosotros tener que diferenciar la bronquitis de las bronquiectasias. ¿Por qué? Porque las bronquiectasias van a presentarse como si fueran unas bronquitis, pero estos son por dilatación permanente de los bronquios. Aquí la bronquitis casi se va a estar comportando como si fuera el asma y el EPOC, ¿no? De una manera un poquito más reactiva o matutina en el caso de la tos, ¿no? Y las bronquiectasias son permanentes, y sobre todo te va a dar el paciente el referente de que tuvo una infección previa. Pudo haber sido tuberculosis, pudo haber sido una neumonía adquirida en la comunidad, pudo haber tenido sarampión en la niñez y en la juventud, o es también frecuente en personas mayores. Importante, bronquitis, personas jóvenes, bronquiectasias, personas mayores. Y las bronquiectasias me van a presentar hemoptisis, sibilancias y estertores. Acuérdense que las sibilancias estamos hablando expiratorias y las estertores estamos hablando inspiratorias. Entonces tiene signos tanto expiratorios como inspiratorios, y puede presentar el hipocratismo digital, ¿de acuerdo? O los dedos en palillo de tambor, que también es un dato, no es un dato exclusivo de la bronquiectasia, pero se puede presentar. Entonces, si nosotros tenemos que es un paciente que tiene tos y broncorrea matinal, que empieza a presentar hemoptisis y sibilancias estertores, puede ser que una bronquitis se pase a una bronquiectasia, ¿de acuerdo? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Este pues es el signo que les había dicho, el hipocratismo digital o la acropaquia o el dedo en palillo de tambor, ¿sí? Que se da sobre todo en pacientes cianóticos, en pacientes que tienen algún problema, cianótico no, de hipoxia, de acuerdo, de hipoxia continua. En algunos incluso enfermedades de tipo cardíaco pueden presentar también acropaquia el paciente. El diagnóstico pues también va a ser clínico, radiológico y por TAC, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a ver que van a presentar algunos datos radiológicos interesantes, como los vías en tren y el signo del anillo. Ahorita vamos a ver. El tratamiento va a ser postural para que las expectoraciones sean mucho más sencillas de que salgan. Puede ser quirúrgico en caso de hacer una lobectomía pulmonar. Si es una región del pulmón que está muy dañada y que se puede rescatar lo demás, pues le quitan un pedazo nada más, ¿no? Y la otra pues la antibiótico-terapia en caso de que se haga un estudio de expectoración y se diagnostique cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Son los datos que ya habíamos visto, que son típicos incluso de una neumonía. Aquí lo distinto es que en la bronquitis y en la bronquiectasia nos va a dar una
un dato de inflamación crónica a nivel bronquial, que son las bronquiectasias, y que se van a ver así, con una región hiperdensa, ¿sí? O una opacidad, si lo quieren ustedes ver así, una opacidad periférica con una hiperclaridad central, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, ¿sí? O sea, lo hiperdenso se va a ver en la región periférica, y lo que no tiene nada, o sea, el aire, se va a ver en la parte central. Esto se llama signo de tranvía, o bueno, signo de riel de vías del tren, o en una lateral, o incluso en la TAC se van a ver estos signos de anillo. Incluso aquí podríamos ver nosotros un puntito, la cual sería la arteria bronquial, ¿de acuerdo? Sería así como que las paredes del bronquio y aquí la arteria bronquial, ¿de acuerdo? Todo esto pues ya mucho más denso, por lo que nosotros lo veríamos pues blanco en la radiografía, ¿de acuerdo? Por último vamos a ver el SEA pulmonar y el enfisema de una manera muy rápida. Ya sabemos nosotros que vamos a tener nódulos pulmonares, los cuales vamos a ver como un patrón de una densidad que nos va a dar pues prácticamente una bola blanca ahí en la radiografía. Este puede ser benigno cuando tiene bordes definidos, cuando se nota calcificado y sobre todo cuando tiene una medida menor de 1 centímetro, ¿sí? Incluso menor de 3 centímetros, pero para que tú lo puedas decir que es benigno, menor de 1 centímetro. Y si es un nódulo que tú lo ves que tiene bordes mal definidos o no tiene bordes, se ve espiculado, ¿sí? O tiene un patrón de vidrio esmerilado, como si fuera así entre, pues como se ve un vidrio desmerilado, ¿no? Así como que borroso. Y además es un tumor mayor a 3 centímetros, tú tienes que sospechar que es algo maligno, ¿no? Además de que tiene una característica, que no presenta síntomas ni signos respiratorios. Al momento que tú lo ocultas, que tú le preguntas, que tú haces la anamnesis, no te refiere el paciente nada, tú lo ocultas, no oyes nada, haces incluso pues todas las pruebas de exploración física y no le encuentras nada. Ese paciente es más probable que con esas características radiológicas y los datos de exploración física sin datos relevantes sea cáncer, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos nódulos pequeñitos, ¿sí? Benignos, algunos mayores de 3 centímetros que ya nos están hablando de malignidad, algunos con bordes mal definidos espiculados que también nos hablan de malignidad. Tenemos que tener la clínica. Primero, pues que si el paciente tiene antecedente de tabaquismo, nosotros sabemos que eso va a tener muchas repercusiones, ¿no? Si no nos dice el paciente, nosotros lo podemos sospechar si le vemos los dientes manchados, algunos datos orales que ahorita vamos a ver. Si el paciente, tiene pérdida de peso, es un dato de importancia. Si tiene una expectoración mucosa hemoptoica, si tiene hemoptisis, puede presentar hipocretismo digital, igual que las patologías que vimos anteriormente. Y la uña en reloj, ¿de acuerdo? Y dato importantísimo, que con todo lo que se presentó en la radiología, en la radiografía, ustedes hagan una exploración física y les salga normal, esa persona, y luego aparte que sea mayor de 65 años, esa persona es muy probable que tenga cáncer pulmonar, ¿sí? Sea de pulmón. Si no nos dice o no lo podemos interrogar bien, pues le podemos ver nosotros el manchado dental, es algo muy característico, que tenga múltiples caries en las piezas dentales, va a tener halitosis, no necesariamente el humo de tabaco, si es humo de tabaco va a oler al humo de tabaco, pues puede ser halitosis nada más, que tenga secreciones mucopurulentas, ¿sí? O una expectoración mucopurulenta, o la hemoptisis, ¿de acuerdo? Además vamos a ver daños a nivel lingual y a nivel faríngeo, ¿de acuerdo? La acropaquia también suele ser un dato frecuente en pacientes con SEA pulmonar. Y dentro de los cánceres, pues ya sabemos nosotros que los más dañinos son los SEA de células pequeñas, pero también puede ser un adenocarcinoma, puede ser un espinocelular, puede ser un cáncer de células grandes, que son menos malignos y son más frecuentes, gracias a Dios, porque estos son menos frecuentes, pero son más malignos. Tenemos que tener nosotros en cuenta esas cosas, ¿no?
eso de acá, signos radiológicos, signos orales y que uno tenga una exploración física pulmonar normal, ¿de acuerdo? Con alguno de estos antecedentes. El tratamiento, obviamente que va a ser la quimioterapia. Puede haber una lobectomía, si es nada más está afectando un lóbulo, ¿sí? Sí se puede hacer una lobectomía, y medidas de sustento, sobre todo en caso que ya no sea rescatable, pues medidas de sustento nada más, ¿no? Y por último, pues el enfisema, que ya vimos que va a resultar por los cambios estructurales y funcionales que se van a dar debido, por ejemplo, al EPOC, que sea una remodelación en los asinos pulmonares, ¿sí? Va a perder los tabiques alveolares y se va a dar una remodelación pulmonar. ¿Esto qué me va a causar? Que se vaya perdiendo la capacidad de elasticidad del alveolo y que puede incluso después colapsarse y tener atelectasias, ¿no? El EPOC y contaminantes atmosféricos son la principal causa y tienen como dato característico que hay una deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es un agente protector que se encarga sobre todo de la antioxidación y de estar combatiendo algunos agentes que me llevan precisamente a la destrucción de los alveolos, ¿de acuerdo? Entonces, en estos pacientes va a haber una deficiencia de esa alfa-1 antitripsina. Aquí tenemos nosotros cómo tendríamos nosotros equipos los alveolos, pero gracias a las remodelaciones que surgen se van a hacer más grandes, se van a agrandar mucho, y esto se debe y se explica que con nosotros, si tenemos aquí un asino, ¿sí?, pulmonar, que tenemos un alveolo, si tenemos toda una red de alveolos y entre cada uno hay sus tabiques, estos se van a destruir. ¿Y qué va a pasar? Que esa unidad fisiológica se va a hacer mucho más grande, ya vean cómo no se diferencian los alveolos, se hace mucho más grande, y aquí el intercambio gaseoso es deficiente por varias cosas. Uno, se pierde superficie de contacto para que se dé el intercambio gaseoso, para que se dé la hematosis. Dos, empieza a haber menos capacidad surfactante, no hay el surfactante necesario para que se elimine el factor de tensión superficial, que es algo que ayuda el surfactante, y por lo tanto no se da una hematosis adecuada. Y por otro lado, que esto pierde la capacidad de elasticidad y se puede incluso llenar de las secreciones bronquiales. Se empieza a llenar aquí y todo esto pues ya no nos sirve, ¿sí? Entonces, pues esos son algunos datos importantes de las enfermedades respiratorias de las vías superiores e inferiores, y algunos otros datos como bronquitis, bronquiectasias, cáncer pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces espero que les haya sido de utilidad este video. Los voy a estar viendo próximamente en sus tareas, para revisar sus tareas, y pues es el primer tema para el tercer parcial, entonces estudien mucho. Les voy a pasar ahí, les voy a dejar en la plataforma los documentos en los que ustedes puedan buscar la información, ¿de acuerdo? Que tengan un muy buen día y estudien mucho. Los veo pronto.